Bienvenida, Valesca. Muchas gracias por estar acá y por participar en esta entrevista. Vamos a ir de lleno a nuestra conversación y lo primero que quería pedirte es si te podrías presentar brevemente, contarnos un poquito de ti, quizás tu formación y a qué te dedicas actualmente. Bueno, mi nombre es Valesca Cerda, soy arquitecta y también tengo un magíster en economía. Soy de la Universidad Católica del Norte actualmente, trabajo como académica en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, pero en este minuto me encuentro haciendo mi doctorado, que bueno, que la universidad me dio la oportunidad para poder venir a Concepción, a la Universidad del Bío, a seguir mejorando mis capacidades con respecto a la línea de investigación que me interesa, que tiene que ver con eficiencia energética, sustentabilidad y bueno, todo en el área de la arquitectura. Así Ajá. que ahora me encuentro acá en el sur junto a mi familia, nos vinimos todos para acá a vivir por 4 años. ¡Wow! Del Sí, norte al sur, o sea, de un extremo a otro. del norte, sí, un cambio radical en todo sentido. Ajá. Bueno, obvio, en el clima, absolutamente en el clima, en el lugar donde estamos viviendo, en la misma casa donde estamos viviendo, que es de Mm. madera, completamente de madera, y ya es otra experiencia vivir en una casa siendo arquitecta. En el fondo me ha sorprendido mucho. Bueno, me formé en una escuela de arquitectura en una zona desértica, entonces es muy distinto, a pesar de que sí trabajamos con otros materiales, hacemos proyectos con madera, por supuesto, pero no es lo mismo vivir en un edificio, en el fondo una casa, que de ese material. Así que una cosa es lo teórico y otra cosa. Así que ha sido súper bueno en el fondo porque he podido vivir la experiencia completa, así Ujú. como Como inmersa en de la lleno, investigación, en tu inmersa tema en de la investigación, que ya investigación. te voy a preguntar un poquito sobre eso. Valesca, y me parece súper interesante porque, bueno, Valesca trabaja con datos, por eso nos hemos conocido. Me parece interesante que siendo arquitecta, tu carrera haya como topado el uso de los datos y la estadística como método para investigar. ¿En qué momento se produce eso? ¿Fue algo que tú buscaste? ¿Te tocó por el doctorado? ¿En qué momento? Porque la arquitectura es como un trabajo más bien como, bueno, no sé, quizás estoy súper equivocada, pero más como creativo, como por otras vías. ¿En qué momento Mm. surge esta colisión con los datos? En realidad surge el choque que tuve fue en realidad acá en el doctorado, Ya. porque estoy haciendo una investigación que tiene que ver con pobreza energética en estas localidades, en las localidades donde el clima es más bien extremo en cuanto al frío y humedad. Entonces, bueno, mi tema de proyecto tiene que ver con monitorizar viviendas y ver cómo los hogares en el fondo, en qué situación están de acuerdo a sus condiciones ambientales de las interiores de la vivienda. Y ahí hay datos y hay números y hay estadísticas en sí. Entonces, claro, claramente mi formación en arquitectura, cuando estudié arquitectura, nunca vi sobre estadística, nunca había No tuvieron escuchado sobre ramos, estadística. no, porque No, casi, no casi tenemos casi, ¿no? Todas las carreras tienen casi. un estadística, en arquitectura cero. No, no, por lo menos en mi Wow, escuela no, estadística nada, o claro. sea, nada, Y tú, cero. De hecho, y algunos conceptos muy básicos, como la media, la mediana, qué sé yo, la moda, esas cosas, es muy chistoso porque lo empecé como a ver en los ramos de mis hijos en básica, en el que les colegio. pasan en matemática, pues Sí. en matemática te pasan ciertos conceptos, pero obviamente de base. Y de ahí yo empecé a encontrarme con esos mismos conceptos cuando ya tenía los datos y tuve que empezar Así que empecé como de cero casi en realidad. Ajá. Sí. Y es interesante porque en tu investigación, Valesca, claro, porque hay muchas formas, me imagino, de medir o de, ¿cierto?, de hacer este trabajo de campo en las viviendas para ver la materialidad, etcétera, pero ustedes están usando sensores que Sí. miden datos y por lo tanto hay muchos datos. No sé si nos quieres contar un poquito de qué se trata el tema como en más detalle de tu investigación, que es muy Bueno, interesante. sí, no, es muy entretenido. Yo estoy muy entretenida, la verdad, con esto, porque siempre a mí, o sea, una cosa aparte, que estudiando arquitectura, claro, hay todo un tema con la creatividad, con la metodología más de diseño.
con la práctica en el diseño, más que lo teórico. Y también hay un punto en que es un poco subjetivo, ¿ya? Ujú. Y no sé si es algo mío, pero siempre traté como de ir a lo cuantitativo, siempre como que me dan ganas de ir a lo cuantitativo. Tu mente es como más Eh, concreta, ¿no? Como sí, más, ya. sí, siento que siempre necesitaba como eso, como el dato concreto, como Ujú, para visualizar ciertas cosas. Soy creativa, pero necesito como esa parte no tan subjetiva, en realidad. ujú, ujú, Bueno, pero que también ahora entendí al hacer tu curso o ver esto de estadística, que hay que ser bastante creativo para poder interpretar y para poder saber qué tipo de diseño de investigación hacer, así que, ujú, bueno, está dentro de eso también, pero tiene que ver con la subjetividad en realidad. ujú, Bueno, y la investigación que estoy haciendo yo tiene que ver con monitorizar viviendas sociales y no sociales para ver cómo funcionan en respecto a la pobreza energética, ¿ya? ujú, Que es un ujú, fenómeno que sucede por la no accesibilidad a fuentes energéticas para climatizar tus casas, principalmente en esta zona, ¿ya? ujú, ujú. Que es un tema, en el fondo, climatizar la Claro, casa. Ahí en el norte del país no es tema esta cosa, pero claro. acá sí efectivamente es un tema. Hay como contexto para quienes estén viendo la entrevista después, que quizás son de otros países o de otras zonas de Chile. Ujú. Bueno, Convalesca estamos más o menos a algunos cientos de kilómetros, pero es en el sur de Chile, donde hay mucha lluvia, hay mucho frío y el tema de las viviendas es como que uno se prepara para el invierno, o sea, las familias o tienen que comprar leña, es como un tema sobrevivir y aguantar el invierno. Entonces, entiendo que tú estás como midiendo diferentes variables para caracterizar estas viviendas, ver las Exacto, diferencias, ¿sí? exacto, porque actualmente hay ciertos indicadores a nivel mundial que se trabaja que es para identificar la pobreza energética en los hogares. La Ujú, pobreza energética se identifica a nivel de hogar, no ujú. a nivel de la vivienda en sí, en lo físico, sino Ah, que sino que del en el núcleo hogar. familiar, En como el el núcleo hogar, ¿ya? familiar. Entonces, exacto, de, por ejemplo, sus ingresos económicos, todo, son dimensiones sociodemográficas, Ujú, dimensiones que tienen que ver con la capacidad que tienen ellos de calefaccionar o en realidad de climatizar la vivienda, tanto con calor como con frío, ujú. ¿ya? Pero no hay indicadores que observen las viviendas como sí, que finalmente es donde ocurre el fenómeno, Claro. ¿ya? ¿Y cómo se Entonces, define la pobreza energética? No sé si hay una definición. en general, tiene que ver con esta no accesibilidad que tienen los hogares para acceder a fuentes energéticas que le permitan tener los recursos básicos, los satisfactores básicos, por Ajá. ejemplo, que tienen que ver con la electricidad. Hay indicadores que miden a un nivel muy de la línea de la pobreza monetaria también, que es, por Ujú, ejemplo, las familias que no tienen acceso a fuentes de energías limpias para cocinar, ujú, para calefaccionarse, nosotros acá en Chile en general no tenemos un tema con accesibilidad de la energía eléctrica, de iluminación. Es ujú. más, en la mayor parte de nuestro país tenemos acceso a servicios de electricidad, como Claro. sí, en sí, pero el tema de la calefacción es un tema en la zona sur del país, porque también hay uso, ¿no es cierto?, que es una fuente energética más económica, que es la leña, Ujú, ya que es lo que sucede en el sur del país, en el centro y sur del país, y eso genera contaminación. Entonces, ujú, finalmente, por eso que es un tema que se observa importante de mejorar acá en nuestro país específicamente. ujú, Pero en realidad en todos los países se da de distintas formas. En ujú, los países subdesarrollados, que están en desarrollo como nosotros, se da de una forma, en los países que están ya en otro nivel, se da de otra forma, ¿ya? Son otras las problemáticas que tienen que ver con el acceso a los servicios de ujú, energía. ujú. Perfecto. Valesca, y bueno, estás entonces ahora ahí en proceso con tu investigación, tienes los datos, estás ahí monitoreando humedades, temperaturas y otra serie de variables. Tú me comentabas que en la universidad, en arquitectura, al menos me imagino en el pregrado, no viste cero estadística, por ahí el Cero promedio y estadística. la moda lo escuchaste en las tareas del colegio de los hijos. ¿Cómo era Sí, cómo qué fue tu vergüenza.
No, que bueno, hay carreras que no ven, no trabajan tanto con datos, entonces no es parte de la malla curricular y uno tampoco tendría por qué saberlo. Claro. ¿Cómo Y son cosas que fue? uno o sea, son cosas que uno no las usa, no las aplica. Entonces, claro, en Claro, algún minuto sí, quizás fueron temas en el colegio, matemáticas, qué sé yo, pero ya después eso tú no lo usas y de repente te encontrás con esto. Así que, claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque me decías que esto te topaste con esto por el doctorado. O sea, tú estabas como cero estadística y en el doctorado tuviste que empezar a tomar cursos. ¿Cómo fue esa primera aproximación con la estadística? bueno, fue el año pasado concretamente que empecé ya había hecho mi primer plan de piloto de monitorización de viviendas. Y me encontré con los datos y tenía que cumplir con un artículo ¿cómo se llama? El plan de desarrollo que tiene, bueno, el doctorado que estoy haciendo, que es el DAO, que es de la Universidad del Biobío, que es muy bueno, lo recomiendo. En ese sentido es muy estructurado el plan. Entonces, había la última, digamos, asignatura que uno hace, que se llama vinculación con el medio. Y ahí tú tienes que hacer un artículo de Y los tú, datos de tu piloto, y tú ¿ya? tenías Del como tu piloto del Excel, proyecto. como un Excel con miles de datos, o sea, miles de Y no sabía qué temperaturas. hacer con ellos. No sabía qué hacer con ellos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo lo Claro. hiciste? Bueno, empecé primero investigando en la web, en YouTube, porque todo está en YouTube, leyendo en los mismos artículos, viendo cuáles eran los análisis estadísticos que se hacían, cómo se trataban esos datos, o sea, o sea, autodidacta total, o sea, Eso te iba a no preguntar, ¿lo tuve, hiciste tú sola? O sea, sola tuviste, bueno, los doctorados son bastante como sí, solitarios en ese sentido, fue como sí. tú buscando herramientas, básicamente. Herramientas, sí, como así buscando. Bueno, y en realidad, mira, el doctorado igual tiene una asignatura, en realidad fue como un taller más que una asignatura, Ajá. que nos hablaron de estadística. Ujú. Pero claro, cuando nos hicieron ese taller, nosotros estábamos todavía en un punto tan de inicio de nuestras investigaciones que como que Mm, no lo pudimos aplicar, no como como que conectar ambas cosas, ¿cómo se dice? Que es como que no como, incorporamos, yo por lo menos no claro, pude incorporar el conocimiento. mm, Sé que nos hablaron de muchas cosas, pero también nunca nos hablaron, nunca tuve un curso, que fue ese taller en particular, como el que hice contigo, que en el fondo es muy estructurado y lo entretenido que tiene lo que tú nos enseñaste, la manera como tú nos enseñas, es que nos muestras como la totalidad primero, es como la imagen general. Y eso para mí, de verdad, fue revelador. Es como, ajá. eso es, ¿cachai? Es como, yo estoy aquí, cuando tú nos mostraste la pirámide, yo dije, ah, eso es. Aquí estoy, aquí estuve, aquí quiero llegar. O sea, es como que súper bueno porque en el fondo te abre los ojos y te muestra la estructura, que es como es mi cabeza. Pues mi cabeza, para entender las cosas, yo siempre necesito como una estructura. Ujú, Como ujú. necesito como tener, bueno, primero se hace esto, después se hace esto otro, pero siempre sabiendo antes el general, Como hacia como el dónde mapa voy, mental. claro, o Claro, es dentro de todo como, esto, ¿dónde estoy? Aunque me ¿dónde falte estoy? mucho, pero sé que voy para allá, ¿no? Sé que estoy aquí, entonces tengo que pasar esto. O sea, Ujú, no, eso para mí fue esencial. Entonces, bueno, el año pasado, para poder cumplir con esta asignatura, hice lo que pude. O ajá. sea, investigué, o sea, mucho, trabajé mucho, pero lo logré. Súper. Pero quedé con esa sensación de que no había incorporado todo lo que debía incorporar, ¿cachai? Como Está, que los datos daban pero para más, como que había sí, mucho más que se podía hacer sí, y con lo que sí, tú hiciste, que no, a lo eh, mejor no es por ahí, porque finalmente se podría decir que fue un análisis más bien superficial y no logré como lo que yo ando buscando, que es el objetivo del proyecto en el fondo, ajá. pero cumplí, ¿ya? Y luego me encontré por casualidad, por estas cosas del logaritmo de Instagram, no sé, me llegó este video tuyo en Instagram y yo dije, ah, así como, a ver. Y ahí me metí y no la pensé dos veces, o sea, pa, me inscribí al tiro. Y dije, no, esta cuestión, porque eso es una cosa también que tengo igual, que si yo veo que algo necesito, porque como que estoy con esa
como con esa duda, no me puedo quedar como con esa ambigüedad, no puedo, como que no lo Ujú, puedo, no puedo. Entonces busco todos los medios para poder resolver esa ambigüedad. Entonces, como ujú, ya había quedado con esa cosa, ujú, y aparte que ahora se me viene lo otro, que es ya resolver, eh, porque esto fue el piloto. Entonces, en el fondo igual era parte del proceso, en el fondo está bien lo que ocurrió, ujú. ¿cachai? Era parte de. Era para prepararme para lo que tengo que hacer lo que estoy haciendo este año, que es Ajá, ya con todos los casos, ¿cachai? De ajá. estudio. Entonces ya con eso, nada, pues ahí me lancé y empezamos y cada clase te juro que era así como, no, sí, era así, oh, es así, ¿cachai? Como que todas las clases que tuvimos fueron reveladoras para mí, o sea, no, genial. Fui Sí, bueno, aprendiendo todos los... lo que vamos a ver este sábado, que día la estuve preparando, te va a servir un montón porque es para analizar esas series de tiempo que tú tienes, los datos como ordenados cronológicamente. Valesca sabe, bueno, quería comentar dos cosas de lo que mencionabas. Lo primero, esto como de ese taller que tuvieron en el doctorado, que entiendo que fue un poquito como al inicio donde vieron datos. Eso es interesante y quería retomarlo porque es lo que pasa también en los pregrados, incluso en los Mm, posgrados con el curso de estadística. Por ejemplo, yo tuve estadística en primer año, tenía recién 18 años, estaba como entendiendo un poco qué es lo que era estar en la universidad y curso de claro. estadística, donde uno todavía no tiene idea de qué es la investigación, qué es una tesis, nada, primer año, y después a Mm, los 5 años hay que hacer una investigación y hay que usar datos, y uno es como, recuerdo por ahí que tuve una estadística, pero como que el tema del timing, de cuándo te enseñan esta herramienta, yo digo, mm. nadie sabe en eso, como que ¿por qué te lo enseñan al principio si tú lo necesitas al final? Y cuando uno ya esté un poquito como más maduro en el mundo académico, de investigación. Entonces me llama mucho la atención que en tu doctorado haya pasado Mm, algo parecido. Entonces no es tanto como que uno no pueda conectarlo, sino que yo creo que en el programa no mm, está muy bien pensado eso de en qué momentos estos estudiantes necesitan esta herramienta. Yo, por ejemplo, no lo mm, enseñaría si no hay datos ya recolectados, porque estas mm. son técnicas para analizar. Esa era una cosa que quería comentar. Y lo segundo es que me parece súper sorprendente porque yo este detalle no lo sabía de ti, Valesca, que no habías estudiado antes estadística, porque yo Mm. te vi muy, o sea, es como que partiste no de cero, habías investigado un poco, pero partiste como bien de una base muy básica, entre comillas, y tú avanzaste como por todos los niveles de análisis que tuvimos en la mentoría súper Ujú. bien. O sea, yo juraba que tú ya tenías como una carrera analizando datos por el tipo de No. preguntas que me hacías, así como súper bien, segura, tus análisis súper bien también. Entonces aprovecho también de felicitarte porque, bueno, has Ay, sido gracias. súper constante todas las semanas de ver las Mm, clases, de hacer los ejercicios, pero realmente, ¿cuánto tiempo llevamos trabajando juntas? Como 4 o 5 meses y te pegaste un ya. salto así de ¡pum! Un nivel súper bueno de análisis estadístico. Sí, no, yo estoy de verdad muy, muy contenta, muy contenta. Sí, de verdad fue revelador la mentoría que tuve contigo, Nati. Si no lo hubiese hecho, hubiese quedado con ese vacío, con esa ambigüedad. Pero como te digo, cuando yo siento esa cosa que no entiendo bien todo, que no manejo, yo Mm, necesito, entonces, claro, no la pensé, vi tus videos. Ah, y lo otro súper bueno que claro, yo vi tu video y como tú tienes, que me encantó esa cuestión, tu estrategia me encantó, que haces estos cursos como de 3 días gratuitos, ujú. ¿sí? Ese taller, fueron 3 días, ¿o no? De taller que Sí. hiciste. O sea, es una Ya, clase como más larga donde hacemos un caso de estudio, pero sí, antes hacemos como clases preparatorias. esas clases preparatorias que son gratuitas, yo fui a todas y yo dije, no, es que esto es, o sea, yo este curso lo tengo que hacer. Entonces Ujú, ahí, claro, me inscribí al tiro y todo, pero súper buena esa estrategia porque en el fondo uno ve cómo puede aplicar. Y claro, y como yo ya tenía datos y ya había hecho un análisis previo, como yo pude así, porque el ujú. SPS también lo aprendí así con YouTube, o sea, Ajá. así lo aprendí a usar. Y claro, po, cuando tomé tu mentoría, tú nos enseñabas cosas y decía, ay, así era la cuestión, y así yo dando vuelta. Y además, como ya tenía los datos, bueno, la primero, limpiarlo, aprender a limpiarlo, aprender a tabular, que esas cosas no, o sea, tú podéis ver muchos videos de YouTube, pero en realidad no es suficiente. Yo creo que con lo que tú entregas en la clase, cómo tú nos explicas, cómo tú
nos conversa sobre el tema, ya eso es, tenéis que hacer la mentoría. Así que hagan la mentoría. No es suficiente con ver un video, Mm, ¿cachai? O sea, es necesaria la clase porque ahí se conversan cosas. Y claro, como insisto, vuelvo a lo mismo. Como tenía ya datos, y creo que por eso también siento que avancé. Yo en ujú, las clases, cuando tú estabas haciendo la clase, yo estaba moviendo mis datos, ¿cachai? ujú, Hacía todo lo que tú hacías, pero lo hacía con mis datos. Entonces así yo iba avanzando, avanzando, y me daba cuenta de cosas en ese minuto. Después, obviamente, en la semana seguía dándole ujú, y me daba cuenta de otras cosas, pues. Entonces, no, súper, súper, súper buena la experiencia, Natalia. ujú. Así Qué que muchas bueno. gracias. Y muy Eh, entretenido, muy entretenido. Ya, eso es como interesante. A mí siempre, como que de repente cuando yo cuento a lo que me dedico, todos me dicen así como, uff, digo, no, soy profesora de esto, y es como, uff, digo, no, pero sí es entretenido. Entonces, Es muy cuando entretenido. ustedes me dicen que es entretenido, yo digo, ya, vamos como por buen camino. Sí, sí, de todas maneras. Ujú, Interpretar los datos. Y de hecho, lo otro también es que el camino igual es súper largo, porque desde bajar los datos, el otro día, ayer estaba pensando eso, bajar los datos y decía, oye, todo lo que le hacía para bajar los datos, para limpiar esos Excel, igual ujú, fueron hartas horas. Y sí, después, cuando ya eso ya está listo, de hecho, después para meterlo al SPS y colocarle las etiquetas, todo eso es harto trabajo. sí. Ya después ya eso quedó y cuando tú empezás a hacer los análisis, empezás a sacar gráficos, es bacán, porque en el fondo, ay, voy a probar esto, chun, chun, ay, y si hago esto con esto, y como ya está ahí todo limpiecito, voy a Mm, sacar miles de cosas, pues, y ahí yo empezaba como a jugar y empezaba como a descubrir otras cosas. De repente yo te decía, oye, Nati, y este gráfico se puede hacer esto también, y ¿cómo se hace esto también? ¿Cachai? Porque también me iba metiendo más y iba descubriendo otras cosas, así que no, muy entretenido. ujú. Me Sí, claro que encanta. eso tiene como el plus del SPSS, que cuando ya los datos están ahí como ordenaditos, codificados y listos, es como decías tú, clic, 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 y va apareciendo, no hay que estar como tratando Claro. de programar. No sé si tuviste quizás experiencia o intentaste antes con algún otro software, como más Sí, complejo. me hablaron, o sea, siempre me han hablado del R, Ujú. que intentarlo con el R, pero no, lo deseché el tiro. Pero sí me dicen que es súper bueno y todo, pero es más complejo, o sea, por el código y el lenguaje. Pero encuentro yo que es cosa de acostumbrarse nomás, pues de querer Ujú. hacerlo, lo voy a hacer igual. Pero Claro, o este sí, sea, es muy fácil, claro, porque en no, el no hay problema. fondo nosotras comenzamos a trabajar en las clases en marzo, estamos ahora en agosto, claro, y en estos poquitos Mm, meses, en realidad igual tú ya has podido hacer muchos análisis. Y eso te sí. quería preguntar, Valesca, si nos podrías compartir algunos ejemplos de, así como específicos, de cómo has aplicado lo que has aprendido en la mentoría de estadística en este trabajo de investigación que estás realizando. Quizás algún análisis que te llamó la atención o un resultado que fue como, ah, mira, esto está, quizás no lo había visto y viendo estos datos o estos gráficos salió a la luz. Eh, por ejemplo, hay cosas que uno no se imagina que puede llegar a hacer con el software, ¿cachai? Ajá. Por ejemplo, te dais cuenta ya en el proceso, cuando uno va trabajando y tiene hartas horas trabajando, uno va descubriendo cosas que pueden ser muy entretenidas. Y, por ejemplo, una de las cosas que descubrí, que a lo mejor es súper básico, pero para mí fue así como, oh, es que hay una parte que es para hacer gráfico y hay una parte se llama mapa conceptual o mapa de relaciones, Ujú, que es un gráfico también que te arroja el SPSS y que tú colocas todas las variables y te muestra en el fondo con grosores de líneas, ¿ya? ujú, Es un gráfico que se llama grafos de KN, ¿ya? ujú, Y te muestra cómo se relacionan todas las variables, de ujú, acuerdo a las variables que tú colocaste o a las categorías. Entonces ahí yo descubrí que yo podía categorizar, ¿no es cierto? Que es un poco lo que estaba aprendiendo de cómo categorizo estas viviendas de acuerdo a ciertas variables, ujú, cómo le pongo, las describo de acuerdo a todas estas variables. Eh, y esas categorizaciones, al hacer esas categorizaciones, yo hago ese mapa de relaciones te muestra finalmente, y me mostró lo que yo quería el año pasado hacer y que nunca pude hacer. Entonces, ese fue el último análisis que hice
y lo puse ahí en mi artículo que terminé el borrador. De hecho, la semana pasada se los envié a mis tutores de toda esa parte con resultados, discusión y conclusiones, así que y está ahí ese como último gráfico el mapa de relaciones. Así que eso yo creo que son cosas que uno va descubriendo, que las vas descubriendo haciéndolo, o sea, estando Ujú. ahí sentado y no Claro, como practicando practicando, con tus datos. sí, vas descubriendo muchas cosas. Y finalmente con una cosa gráfica que pude sacar con el SPSS, pude mostrar lo que quería explicar el año pasado en el análisis, que todos los análisis que hice y que no lo logré. El año Ajá, pasado eso era, en el fondo, esa era con esa ambigüedad quedé. ¿Te ajá, acuerdas que al principio dije sí, que había sentido que había quedado muy superficial sí. a nivel descriptivo? Porque me faltó pasar esa etapa porque no supe cómo hacer esa relación, no supe cómo Ujú. categorizar las variables para poder hacer esa relación entre ellas. Y lo logré ahora. Por eso Qué es que fue genial. muy reveladora toda la mentoría. Así que Valesca, vamos a ver cómo nos va. y en el contexto de tu investigación, si es que nos puedes contar así como un resumen, ese gráfico o eso que tú el año pasado no lograste cómo hacerlo, tenía que ver cómo agrupar los tipos de vivienda, como poder distinguir cuáles son las viviendas que tienen, no sé, más pobreza energética de las que menos, como en el contexto de tu estudio, Claro, esos hallazgos. es como identificar con estos análisis que hice ahora, en el fondo pude identificar eh, de acuerdo a una primera categorización que yo hice con un indicador que existe actualmente de pobreza energética. Ujú, Se reagruparon las viviendas, ¿ya? ujú, En tres categorías: pobreza, hogares con pobreza energética por subconsumo de fuente energética, otro grupo sin pobreza energética por tener un consumo regular, y un tercer grupo con pobreza energética por tener un sobreconsumo de ujú, fuente energética. Entonces, ujú, dentro de esas categorizaciones, lo que yo logré hacer con los análisis que hice, lo que aprendí en la mentoría, fue en el fondo entender qué, qué pasaba en esas tres categorías, qué pasaba con sus condiciones ambientales, ujú. medioambientales. Y uno de los hallazgos que tiene, pero no lo puedo contar porque no está publicado ahora, de los hallazgos es que en el fondo el grupo que está identificado como sin pobreza energética es un grupo que tiene condiciones similares al que tiene subconsumo, o sea, Ah, mira, condiciones malas ambientales, ah, bajas mira. temperaturas, altas humedades y alto CO2, que eran las Ajá, tres variables ambientales que medimos en las casas. ajá. Entonces, ese es un hallazgo, porque en el fondo está demostrando que ese indicador, que es importante complementar estos indicadores que son más bien con variables de consumo, con variables como absolutos, ¿ya? Ujú, ujú. Variables que tienen que ver con las condiciones ambientales de las viviendas, Ujú. ¿ya? Que es Claro, donde sucede la cuestión, ¿cachai? Es la claro. cuestión física, ¿ya? Claro. Entonces, y que actualmente el indicador se enfoca en cuestiones sociodemográficas, en los ingresos de los hogares, en cuánto consumen los hogares, pero no observa finalmente lo que está en la vivienda. Ujú, Entonces, si tu casa, si en tu hogar ustedes clasifican como un hogar que no tiene pobreza energética, porque tiene un consumo regular respecto a la media de ajá. la zona donde están, entonces no tienen problema. Pero sin embargo, tu casa está con 14, 15, 16 grados de temperatura habitualmente, Ujú, y son condiciones ambientales que se asemejan mucho a las viviendas que tienen un subconsumo, o sea, que tienen un bajo consumo energético. ujú. Que todo esto en el contexto de la calefacción, ¿ya? O Claro. sea, es un consumo de energía en base a cuánto tú gastas para calefaccionar. Todo eso Ujú, está en ese contexto. Entonces, eso está, y para cerrar la idea, es que son hogares que tú estás adaptado ya térmicamente. ujú, Entonces, en ujú. el fondo, tú dices que no tienes frío, pero en realidad tu casa está a 15 grados y tú estás Está diciendo al no tengo lado. frío. Porque Claro. tú ya estás adaptado. O sea, hay una Ajá. cuestión del cuerpo humano que se adapta Mm, térmicamente, se adapta a las condiciones ambientales. Porque ujú. sí, tiene que ver con la sobrevivencia, si no estaríamos muertos todos. Pero en el Claro. fondo hay una adaptabilidad extrema que tienen estos hogares que ya están como a un nivel acostumbrado a estar de bajas temperaturas, pero que finalmente eso en el futuro acarrea problemas, ¿no es cierto?, en salud.
Y esa Ah, es la otra parte del proyecto que todavía no se ha wow, analizado, que son las encuestas de salud que se van a hacer ahora en otros casos de estudio que voy a trabajar, que es una qué encuesta de salud que interesante. se va a vincular. Wow, Así que eso, pues, es qué interesante, me eso. encanta. Es que encuentro que Sí. es un tema de investigación súper, súper interesante. Y bueno, me había tocado ver algunas investigaciones, pero más como de la parte de ingeniería civil. Pero este me parece un caso en el ámbito de la arquitectura súper, súper interesante. Así que muchas gracias, Valesca, por contarnos como los detalles también de este proyecto en el que estás trabajando. Y bueno, para ir ya cerrando la entrevista, quería preguntarte un poco de perspectivas a futuro, ¿no? Bueno, sé que estás ahora en el doctorado, pero un poquito ahora tienes una nueva herramienta, te defiendes ahí bastante bien analizando tus datos, sacando tus estadísticas. ¿Qué se viene para adelante, para los próximos años de Valesca? Quizás en el mediano plazo, pero también a largo plazo. ¿Dónde te ves en este ámbito de la investigación? ¿Te gustaría seguir por acá? ¿Tienes otros planes? No sé si estás también vinculada a la docencia. Bueno, sí, por compromiso, así como funcional, tengo que volver a Antofagasta luego que termine mi doctorado, porque claro, yo soy académica, como te comenté, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte. Ajá. Entonces, pues después de este periodo, yo vuelvo a Antofagasta y a la vida cotidiana en el fondo de academia, de pregrado. Eh, y claro, eso tiene un poco de lo que no quiero que ocurra, que en el fondo es dejar de lado la investigación, porque en el fondo cuando uno está con el pregrado son muchas horas, es muy absorbente, pero creo que como yo quiero que sea eso, es diferente. O sea, en el fondo, que los conocimientos que he logrado incorporar y que voy a seguir incorporando, espero, estos 2 años que me quedan, Ujú, es ser en un fondo un aporte en mi región, ¿ya? Con ujú, respecto a investigación, con respecto a apoyar a otros colegas que quizás quieren incursionar en investigaciones, pero esta área de la estadística no se maneja, no la manejan, ser un aporte en el fondo con esta nueva herramienta, o sea, en el fondo llevarme todos los conocimientos para allá y que sea funcional y hacerlo funcional y que sea un aporte en realidad y no quede ahí en el olvido. O sea, eso es lo que no quiero que ocurra. Entonces, sí tengo muchas ganas de volver a ayudar, a aportar y que crezcamos en el fondo como escuela, que es una escuela pequeña en una zona desértica, en cuanto a esta herramienta de la estadística que creo que es súper eh, válida incorporarla en todos los aspectos. Así que ujú. Valesca, y eso. allá los colegas en la facultad en el norte no suelen trabajar con datos. O sea, tú serías como un No, poco pionera ya en ese sentido. sí, sí, absolutamente. No, nada, nada, estadística, no. Si no, ya no, la estadística, por lo menos no. Entonces ahí también en nuestra escuela tenemos, por ejemplo, un año que los alumnos hacen seminario, que es los chicos toman un tema de investigación, entonces ahí quiero un poco aportar más en investigaciones más cuantitativas, que sean un aporte para la arquitectura y para todo el tema de la sustentabilidad y del área en el fondo en que nosotros nos movemos. Ujú, Verlo como desde otra perspectiva también, porque creo que es un aporte al conocimiento, ujú, que eso es lo que ocurre también, porque en el pregrado también, si bien se hacen proyectos, por ejemplo, proyectos de título, cuando los chicos salen a un seminario, de repente esas cosas quedan ahí guardadas y no se logran publicar, no son ujú, aportes al conocimiento como internacional, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no se podría hacer? Entonces, ujú, creo que quizás esta área podría ser un área que podría hacer que estos conocimientos que se están desarrollando hoy en día en la escuela, que a lo mejor se quedan ahí, puedan salir a la luz y se ujú, puedan publicar y podamos quizás publicar artículos, algo, hacer, como producir un poco más de conocimiento para compartirlo a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional? claro, Así que claro. eso, Qué bueno, sí. Valesca, me encanta que tengas esa visión, ¿no? Como de contribución.
hacia tu comunidad, hacia la región, hacia la facultad donde tú trabajas. Y bueno, yo creo que tienes ya las herramientas, o sea, has sido muy aplicada en estudiar, muy aplicada en aplicar, en preguntar, así que yo creo que te va a ir muy bien en ese propósito. Sí, Sí, eso espero, así, con todas las ganas. súper. Valesca, ¿hay algo que no te haya preguntado, pero que te gustaría compartir? ¿Puede ser alguna reflexión, alguna idea o algo que consideres importante mencionar? No, yo creo que hemos abarcado todos los temas, solo, o sea, solo me queda agradecerte, Natalia, por porque una cosa es tener un emprendimiento y claro, porque finalmente esto es tu empresa, ¿cachai? Una cosa es eso, pero otra cosa es cómo tú enseñas, la entrega que tú tienes. De hecho, me cuestioné, porque yo hago clases también, entonces digo, no, es que yo no, la Natalia explica muy bien, es muy ordenada, es seca. O sea, Natalia, tú eres seca realmente para explicar. De verdad, te felicito tu forma como tu entrega, como tú haces tus clases, como tú eres con tus alumnos, que somos nosotros. Mm. Y toda la gente que hay formado, pues, o sea, no, el impacto que generas de verdad se agradece. Y eres muy jovencita también, o sea, así como tú pensabas que yo llevaba años en la estadística, yo digo, pero la Natalia, si es tan joven, ¿cómo tiene tanta experiencia en el manejo de explicar, ¿cachai? Yo llevo muchos años enseñando y claro, yo digo, oye, sí, no, es que hay que tener mucha paciencia. Yo sí tengo paciencia también, no pienses que no, pero es que, no sé, yo decía, y yo le contaba a mis hijos cuando asistí a tu primera clase gratuita a este taller, Ajá. fue mucho Sí, rato que son como estuviste tres, hablando, son 3 horas. De hecho, fue mucho. lo vamos a hacer pronto y con el equipo que trabajaba me dijeron, vamos a ponerle que es intensivo porque es harto intenso. Yo sí, 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 y no, súper largo. no es que yo estaba fascinada con él, yo estaba feliz, pero yo de repente caía y decía, oye, no, ha parado de hablar y de verdad, así tu lucidez, alabo tu lucidez, así fue una fluidez, pero y claro, llega un punto que uno se cansa y uno dice, ya, break, por favor, pero no, te pasaste, así que seca, Nati, Ah, muchas gracias, Valesca. sí, seca, Muchas, seca. muchas gracias. O sea, igual es algo que hago con mucho cariño, que me gusta mucho hacer, pero siempre digo que como que el feedback que yo tengo de ustedes es como, yo lo siento como que la energía y la motivación para seguir en esto. Y siempre, bueno, tú que has hecho clases en la universidad, no sé si has notado, por ejemplo, la diferencia de dar clases en un curso donde los chicos están ahí obligados, porque tienen que aprobar y Sí. asistir para cumplir con un requisito y Mm, bueno, quizás algunos enganchan, pero otros como que uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande por tener la atención de esas personas que quizás no quieren estar ahí. Y eso claro. yo lo viví porque hice muchas clases en la universidad también y nadie quiere ir a clases de estadística, o sea, era como, era un desafío. Pero para mí, hacer clases con ustedes de esta forma independiente, con personas como tú, que son súper responsables, que están comprometidas con sus proyectos, que quieren aprender, yo digo, es tan distinto, pues siempre Ah, les doy las claro. gracias por las preguntas que me hacen y porque me pillan los detalles. Nati, ahí te equivocaste, Mm, era que yo, ¿verdad? Tengo que corregir. Esa como experiencia de trabajar con ustedes, para mí yo siempre lo menciono, lo agradezco mucho, me hace como muy feliz y siento que es también como que yo trato de aportarle a ustedes, pero ustedes también me aportan mucho y aprovecho igual de darte las gracias a ti, Valesca, porque tú has sido de esa participante que pregunta, que está al tanto, que aplica lo que aprende. Y eso para uno como profesor es como la felicidad máxima. O sea, tú que eres profe, me imagino cuando ves a alguien sí, que está aplicando las cosas que tú compartes, claro. y eso llena de mucha energía. Así que aprovecho de darte también las gracias a ti por tu compromiso con el proceso. Ya, sí, no, estoy feliz aprendiendo, aprendiendo. Me encanta aprender, así que, y me hace sentir más segura de lo que estoy hablando.
de lo que estoy, no, muy bacán, de verdad. O sea, un antes y un después, Ujú. porque finalmente te sientes, es otro lenguaje que aprendes Sí. y que para poder continuar yo necesitaba aprender esta base y necesito seguir aprendiendo. Ujú. Parece que luego cuando abriste el otro curso, ya, sí, ya me meto, me estoy. Aunque sí la experiencia de este curso ha sido diferente, Ajá, porque la metodología fue distinta. Ahí como ajá, que no, siento que no lo he aprovechado, no lo aproveché tanto como el otro, ujú, porque, por ejemplo, las clases grabadas antes no las he podido como asimilar. ujú. Me gustó más la dinámica del otro de mentoría, que en el fondo en el mismo Como, curso tú ah, vale. explicas y nos explicas, porque esa parte es esencial. O sea, para Ujú, mí, tu explicación completa de todo, de lo general hasta lo más ujú, específico. Y luego el ejemplo, para mí esa metodología fue la mejor, de la ujú. verdad, fue Ajá, la mejor. Así súper. No, que, gracias igual por eh, ese feedback, porque igual yo siempre estoy sí. como, bueno, les mando un montón de encuestas y siempre les estoy preguntando qué les ha parecido. Porque claro, yo quería como dejar el curso cortito, de 6 clases, pero era mucho contenido, entonces dije, bueno, si saco esto, lo explico antes, pero no, tal vez Claro. podría como alargarlo y avanzar más Sí, lentito, algo así. sí, Sí, pero sí, aparte que ajá. es rico los sábados de estadística y me encanta. Tú escuchaste a los chiquillos el otro día, no quieren unos sábados de estadística, entonces si hubiera sido más largo el curso, bacán. Tres Sí, sábados sí. más, tranquilo, pausado, porque eso era lo otro, porque cuando tú dijiste la de la primera mentoría, diste la programación de las cosas que ibas a enseñarnos. Yo dije, chuta, recién en junio nos va a pasar lo que yo necesito, así Ajá, como concretamente hasta ese minuto. ajá. Yo decía, ya hay que esperar nomás, pues decía yo, ya, así paciencia, vale, casi trataba, y entre medio trataba de entender cosas en paralelo, pero claro, era necesario, Ujú, era necesario ese tiempo para ujú, llegar ahí, ujú, ¿cachai? Porque cuando llegué ahí ya estaba preparada, lo otro ya como que preparaste muy bien el camino, entonces ya cuando llegué ahí lo aproveché al máximo, po. Esa ujú. clase fue así como full. Todas fueron full, pero esa fue así como, ah, aquí está. Qué bueno. ¿Fue la de Así que correlación o no? Que tú me habías sí, preguntado la antes. correlación para adelante, sí, Ajá, ajá. sí. No, pero Buenísimo. Hoy, vale, sí. que aprovecho de, ya que estamos hablando como de la metodología de la mentoría, de preguntarte por tu experiencia, como el formato, la metodología de las dos mentorías, las Ujú. hojas de trabajo, los formularios, las prácticas, ¿qué tal te pareció como el método de las clases y de las prácticas? Ya, la de las clases, como te decía, me encantó ese tiempo que se da para explicar, que tú nos expliques los contenidos Ujú, y después los ejemplos, ¿ya? O sea, con ejemplo ir haciéndolo. El tema sí, de las tareas, ahí ujú. me complicaba un poco porque como que no es que no me dieran ganas de hacerla, pero era como decía, es que tengo que hacer esto otro con mis datos. Entonces, Ah, como que claro. sentía que perdía tiempo porque como no es llegar y hacer, Mm, o sea, tú igual nos mandáis todo, nos mandáis los datos listos en SPS, todo listo. Pero ujú, te juro que yo estaba tan urgida con lo que tenía que hacer, que fue lo ujú, que entregué la semana pasada. ujú. Sí, sí, fue todos estos meses muy full que el solo hecho de abrir el archivo de CPS, sacar el que ya tenía, porque tú mi computador, tú lo ves, está encendido todo el día con todas las cuestiones abiertas, Sí, ¿cachai? Entonces abrir otra lámina más para otro Word, era como, no, entonces lo demasiado. que era como que tomé la decisión de no hacer las tareas nomás, ¿cachai? Pero Ajá, sí ese checklist, o sea, perdón, ese ticket de salida que hace en el fondo de las preguntas, ajá, bacán, bacán, porque en el fondo como que tú vayas a la pregunta, es una encuesta chiquitita con preguntas de las materias y qué cosas aprendiste y qué preguntas tienes, espectacular, ujú, porque en el fondo ahí tú decís, ah, sí, entendí y lo ujú, manejé. Y en paralelo estaba haciendo esos análisis, pero con mis datos. ujú. Pero yo no iba a hacer el documento con todos los datos y todo el tema. Entonces ahí Ajá, yo tomé la decisión de no hacer el documento, ¿cachai? ajá, Pero ajá, sí el ticket de salida lo encuentro bien, que está súper bien que se haga, como para mm, cerrar, digamos. ajá, súper. Sí, y el método que te decía de la mentoría avanzada era eso, pues de la clase.
En Ajá. el fondo creo que es súper bueno que tú nos enseñes, que tú nos expliques si se tiene que tomar ese horario completo para eso, bien. Y quizás a lo mejor ¿cómo se llama? Los casos de ejemplo, Ujú, si hay más casos de ejemplo, dejarlos en la hora de estudio, porque al final en ujú. la hora de estudio a veces como que no hemos aplicado, entonces a lo mejor no hay tantas preguntas. Claro. Creo que si en el fondo, si la clase se tiene que si se extiende la clase hasta la una, nos quedamos hasta la una, porque yo entiendo también y que lo bueno también que tenía tu clase, es claro, que en el fondo era una clase como relativamente corta, porque en el fondo Ujú, no es hasta la una, entonces da la posibilidad de que los que se tenían que ir se podían ir y los que se quedaron a la hora del estudio se podían quedar a la hora del estudio. ajá, ajá. Pero si la clase es de día una, para mí, bacán, yo siempre me he quedado, Sí, siempre me sí. quedo a la hora de estudio. Pero eso, porque, Súper. insisto, yo creo que el hecho de que tú, de estar en una clase, aunque sea online, pero que sea directa, ¿cachai? No una grabación, de verdad que Ujú, es muy ujú, diferente, porque en la ujú, clase sale la pregunta, sale el comentario, estás tú explicando, entonces es como otra la relación. Eso a mí me ujú, gusta, eso es lo ujú. que me Como de gusta la más. clase en vivo, que La trabajemos clase juntos en en vivo. vivo, Ujú. sí, la clase en vivo, más que la grabación. Súper, súper. Voy a tomar nota. Me sirve mucho, de verdad, Valesca. Muchas gracias por esos comentarios, porque siempre estoy viendo ahí como, pero ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo? Entonces, muchos de los detalles que tiene la mentoría son sugerencias Ya. de otros participantes como tú que me han dicho, mira, esto podría ser así, esto acá no lo entendí, esto, así que normal, porque siempre tienen ideas muy buenas, así que yo las tomo. Bueno, Valesca, muchísimas gracias por tu tiempo, por participar y por tu generosidad también de contarnos de tu proyecto, de tu experiencia con la mentoría. Yo te deseo lo mejor para tu investigación, que sigas aprendiendo y ahí aportando ese conocimiento en el ámbito de la arquitectura y de la eficiencia energética. Así que muchas Ay, gracias y que te vaya súper bien y vamos a seguir en contacto. ya, muchas gracias Natalia a ti por tus clases y todo, por tu cariño, por tu entrega. Así que estamos en contacto y te quería pedir un favor ahora yo. Sí, sí. No sé si quieres que Sí, cortemos la grabación. ya, Sí, ya. ya. Adiós. Adiós.